Bien, buenos días de nuevo. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase número 4. Esta semana vamos a ver el maltrato relacionado con familia y delitos sexuales, la preservación de los indicios y manejo de la situación de víctima y embarazo y aborto. Los objetivos de la clase: conocer los aspectos médico-forenses derivados de la comisión de delitos contra el pudor y la libertad sexual, sus implicaciones jurídicas, las técnicas de la prueba pericial y la redacción de los informes. Además, conocer aspectos y conceptos legales del delito de aborto, los procedimientos y técnicas de la evaluación pericial médico-forense y sus consideraciones médico-legales. Empezando con violencia doméstica y de género. Según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia es un creciente problema de salud pública demostrado por los alarmantes aumentos de las tasas regionales de mortalidad y discapacidad, así como por los abrumadores años de vida potencial perdidos y sus efectos psicosociales en la población. También se le conoce como violencia familiar o violencia intrafamiliar. No es más que la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que afecta entonces la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas, con profundas repercusiones negativas en la salud individual y de la sociedad. En España hay una ley que fue promulgada en el 2007, donde se le da una definición un poco holística a la violencia de género y la clasifica en tres: violencia física, violencia psicológica y violencia económica, puesto que restringirle el acceso al dinero a alguien también es un tipo de violencia. En cuanto al aspecto de la evaluación clínica forense y lo que se dispone en nuestra legislación, es decir, en la República de Panamá, la violencia doméstica es la agresión física entre personas casadas, unidas, personas con una relación de pareja que no hayan cumplido 5 años, pero que pueden acreditar la intención de permanencia, parientes cercanos, personas que hayan procreado juntos, hijos menores de edad no comunes que convivan o no en la misma familia. Incluso también el novio, el amigo, etcétera, etcétera. De igual manera entran en esta categoría aquellas personas que en algún momento han tenido vínculos anteriormente, aun cuando en la actualidad pues no mantengan ningún tipo de relación, pero que se dé la agresión. Esta evaluación entonces se enmarca en una investigación de dos tipos penales, que serían las lesiones personales y los delitos sexuales. ¿Qué debemos tomar importante a la hora de realizar estas evaluaciones? Si hay recurrencia, por ejemplo, podemos tomar múltiples radiografías en un niño que consecuentemente llega por caídas, por fracturas, se van a evidenciar en las radiografías entonces múltiples puntos de lesiones viejas, y esto nos debería orientar hacia el hecho de que este niño o esta mujer han sido víctimas crónicas o que hace mucho tiempo están siendo víctimas de violencia. La relación del evento violento con el consumo de sustancias psicoactivas por parte del victimario o de la víctima, y la violencia de género es la forma más conocida de violencia doméstica, que también puede ocurrir fuera del entorno familiar, tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral. Y esto pues ya más que nada algún tipo de restricción en su lugar de trabajo o en su círculo social, algún tipo de aspectos que repriman a uno o a otro sexo, etc. El examen físico entonces se va a orientar en función del hecho referido por la persona evaluada. El objetivo será establecer y documentar la presencia o ausencia de lesiones traumáticas, buscando también heridas de defensa, lesiones en patrón, y poder, en algunos casos, recopilar evidencias. Se examina la superficie corporal completa, puesto que la persona evaluada puede que no se haya dado cuenta de alguna lesión. Entonces, en este punto sí hay que tener en cuenta algo. Estas personas no nos van a llegar a nosotros en primera instancia a la clínica médico-forense, sino que van a llegar primero a un cuarto de urgencias o a un centro de salud.
me caí, me atropellaron, me golpeé, me pegaron, me intentaron robar, me intentaron violar. Entonces, ¿cuántas personas o cuántos interrogadores van a pasar hasta que esta persona llegue a la clínica médico-forense? Y todavía después de eso, si llegan a juicio, tiene que volver a recordar todo lo que pasó. Entonces hay que evitar la revictimización. Para ello existen protocolos estandarizados en todas las instituciones de salud donde los médicos pueden hacer el reporte de agresiones o de violencia. El certificado de incapacidad final deberá indicar entonces la incapacidad laboral y la física total hasta su recuperación, o si existen lesiones permanentes que resultaron de la agresión. Por ejemplo, no tiene nada que ver en el ámbito forense, pero si a usted lo operan, por ejemplo, le sacan la apéndice por una apendicitis, entonces usted va a recibir una incapacidad, por decirle algo, por 15 días. Pero más abajito el médico cirujano le va a escribir una recomendación que lastimosamente las incapacidades no incluyen este tipo de observaciones. Así que hay que escribirlo pues en una esquinita o donde quepa. El médico cirujano le va a colocar allí 1 mes para levantar peso, subir escaleras o hacer ejercicio. Entonces su incapacidad laboral sería por 15 días, pero su incapacidad física va a ser en realidad por 1 mes e incluso mucho más tiempo. ¿Okay? El certificado es pedido por el médico idóneo que lo atiende, entonces debe indicar también la incapacidad psíquica y física total que corresponde. En el Instituto de Medicina Legal, como entidad pública prestataria de los servicios periciales médicos forenses, es quien va a estar encargado de la investigación de los casos de violencia de género y violencia doméstica. Igualmente también vamos a evaluar de manera integral a las partes involucradas, absorber consultas de las autoridades sobre cuestiones médicas que están relacionadas a la investigación judicial. La evaluación forense integral entonces no es más que la respuesta pericial forense que tiene como objetivo principal elaborar un informe de manera integral, incluyendo todos los aspectos necesarios según sea el caso, y tomando en cuenta las consideraciones o conclusiones previas del equipo de peritos y remitir este informe a la autoridad competente. Considerando la variabilidad de las manifestaciones de la violencia de género y doméstica, entonces se hace necesario que un equipo de especialistas forenses establezca un protocolo de respuesta que considere también la complejidad y las circunstancias específicas de cada caso. ¿Okay? Por ejemplo, otra vez un ejemplo que no es de nada forense, una cesárea también tiene sus 15 días o 1 mes de incapacidad, aunque la mujer siempre va a estar en fuero materno por 6 semanas, pero dependiendo del caso y del tipo de cesárea o el tipo de procedimiento que tuvieron que hacer durante la cesárea, recordemos que la cesárea es el proceso que se utiliza quirúrgico para extraer un bebé del vientre de su madre, ¿no? Entonces, puede ser que su médico le diga, no puede hacer ejercicio en 3 meses. Al igual que no debería tener relaciones por lo menos por 1 mes, 3 meses, dependiendo del caso. Hay ginecólogos que incluso le recomiendan a sus pacientes no realizar actividad física por 1 año. Incluso en una cesárea simple común, donde no hay complicaciones. Entonces siempre se ajusta la incapacidad física a cada caso. La labor del equipo de peritos forenses entonces es un eslabón en la cadena social de un problema complejo. Es indispensable la coordinación con los organismos de seguridad, en este caso la Policía Nacional y las oficinas de atención a las víctimas. Cualquiera de los ministerios, oficinas o fundaciones actuales que se dediquen a brindarle apoyo a las víctimas. Valorar también los distintos aspectos de la violencia de género y la doméstica va a requerir estrategias distintas con respecto a otras evaluaciones que realiza la clínica médico-forense. Lo que les mencionaba, evitar la revictimización. Puede ser que el día que yo fui a poner la denuncia yo estaba
me llené de coraje y fui y puse la denuncia, pero la preguntadera y el cambio de oficina en oficina cada día o cada semana, hasta llegar al juicio ya yo no quiero hablar con nadie, ya me da miedo, ya estoy expuesta socialmente, etcétera, etcétera. Entonces son ciertas cositas que hay que evitar para grabar el caso. Las víctimas de violencia de género y doméstica son personas que están inmersas en una vida compleja, difícil, llena de ansiedad y miedos, y que tampoco saben qué deben hacer. Simplemente se aguantan porque son mujeres, porque a los niños hay que corregirlos, etcétera, etcétera. Tenemos el ejemplo del video del señor que está agrediendo a la abuelita. O sea, por más que la abuelita haya dicho o haya hecho, no se merecía que esta persona la agrediera de esa manera, ¿no? Entonces, el mayor de los obstáculos en estas investigaciones es la ambivalencia o la falta de conciencia de que usted es una víctima, o que simplemente está tan inmersa en el maltrato social y económico que no tiene ni siquiera cómo salir a decir que alguien le está haciendo daño. La relación doméstica se convierte en un factor modulador y amplificador que requiere la evaluación forense de todos los protagonistas, habitualmente tanto la víctima como el agresor. Debe incluir el conocimiento de los hechos investigados, el ambiente familiar, la historia de las relaciones de pareja y familiares, el riesgo de agresiones y de muerte violenta. El equipo forense no actúa de forma autónoma, ¿verdad? Siempre vamos a requerir que nuestro informe pericial incluya todas las recomendaciones o conclusiones pertinentes de los peritos que estuvieron inmersos en este caso. En cuanto a los tipos de respuesta forense, recordemos que el abordaje pericial del caso va a depender de la víctima. Hay víctimas que, por su condición de gravedad, por ejemplo, un trauma mayor, trauma craneoencefálico que produce una hemorragia, etcétera, etcétera, y está hospitalizado en UCI, o la especificidad de la actuación, es decir, las agresiones sexuales, evitando la revictimización. Van a requerir un manejo hospitalario. Aquellas que acuden voluntariamente caminando, aquellos casos ambulatorios ante las autoridades respectivas. Entonces, si es en el medio hospitalario, es el médico que recibe, el primer médico que recibe, quien debe hacer una buena historia clínica, una buena investigación, las preguntas adecuadas y llenar el formulario respectivo para ser remitido a los entes investigadores. Mientras que, pues, si la persona se acerca a la oficina a presentar la denuncia, pues ya uno toma nota de lo que la persona está diciendo y empieza la investigación. Los casos de atención hospitalaria, pues recordemos que es cuando la persona requiere atención hospitalaria o que sea ingresada al hospital, ya sea por lesiones graves o agresiones sexuales. El médico forense, entonces, a solicitud de la autoridad, debe acudir al centro hospitalario y comunicarse con el funcionario de salud, no con el paciente, con el funcionario de salud. ¿Por qué? Porque la valoración inicial la hace el médico de turno y es él quien debería remitir o quien debería responder las preguntas del médico forense. Si las condiciones de la víctima lo permiten, entonces practicar la exploración clínica forense, comenzar una cadena de custodia que garantice la seguridad de la evidencia y obtener las muestras necesarias, sobre todo en los casos de agresión sexual. Aunque hay instituciones que tienen estos kits de agresión sexual disponibles para utilizar en el cuarto de urgencias y así también evitar la revictimización. Una vez que concluye la participación del médico forense, este se comunica con la autoridad solicitante y facilita la información al equipo forense del instituto tiene establecido, ¿no? Este equipo forense va a incluir psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, peritos en los distintos campos en los que requiera según el caso, y son quienes actuarán en un segundo tiempo, luego de dar la respuesta inicial por el médico y por el médico de cuarto de urgencias. En los casos ambulatorios, la víctima acude a interponer la denuncia ante las autoridades de investigación y el examen se puede hacer en el entorno de la consulta externa de la clínica médico forense. El médico forense realizará la valoración de las lesiones físicas de las personas agredidas y solicitará, de ser el caso, la intervención del resto del equipo.
Cada uno de ellos debe emitir un informe pericial que va a ser analizado por todos los miembros del equipo y en conjunto entonces van a elaborar su informe final. Al solicitarse valoraciones específicas de riesgo de nuevas agresiones, asesoría sobre medidas u otros aspectos susceptibles de ser valorados de forma multidisciplinaria, el equipo forense va a establecer la secuencia de valoración por los miembros antes citados. Ahora vamos a hablar sobre el maltrato físico del niño o del adolescente. El objetivo principal de la evaluación de personas menores de edad víctimas de maltrato será entonces diagnosticar y documentar la existencia de lesiones compatibles con daño físico, asalto sexual y negligencia en los cuidados. Es lo que les mencionaba, si usted toma una radiografía y además de ver la lesión actual, por ejemplo, se fracturó el brazo, hay algunos tipos de lesiones que tienen signos evidentes o signos clásicos que se relacionan casi al 100% con eso que usted está viendo en la placa. Entonces usted va a comparar y puede sugerir o puede tener esa malicia de pensar mal de que algo no está bien con ese niño. En cuanto a la evaluación del daño físico, usted la va a realizar siguiendo los mismos parámetros de las evaluaciones de las lesiones en adultos, enfocando su examen a determinar lesiones no consistentes con la historia del niño o del padre o del cuidador. O sea, si usted dice que se cayó porque tiene una fractura, qué sé yo, en una costilla, o sea, ¿con qué se golpeó? ¿Usted qué estaba haciendo? O sea, son preguntas un poquito comprometedoras, pero que lo ayudan a usted a orientar su examen físico. Las lesiones en diferentes estadios de evolución, esto también usted lo puede ver con las equimosis o los conocidos moretones, en las radiografías también con múltiples callos de reconstrucción ósea en distintos estados de cicatrización y lesiones en patrón con una configuración geométrica o bordes muy definidos que pueda usted pensar y que, wow, le dieron con una correa o con la hebilla de la correa, por ejemplo. Se realiza siguiendo también las lesiones en áreas no habituales de trauma, es decir, las zonas de castigo o zonas anatómicas no prominentes, por ejemplo, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, dentro de la boca, las zonas laterales de la cara, los pabellones auriculares, el cuello, la región proximal de las extremidades, sobre todo cuando los agarran duro por la parte interna de la axila, el tórax, la espalda, la región genital y en los glúteos. También debe evaluar la distribución de las lesiones en zonas extensas que puedan afectar diferentes áreas que adoptan una disposición simétrica, volviendo a las lesiones en patrón. Cuando presuntamente usted ve mordeduras, entonces debe ser el perito de odontología forense quien realice el examen físico para determinar el origen de la misma y poder tomar las respectivas impresiones o muestras para hacer un cotejo entre la huella y el molde obtenido. En menores que tienen trauma térmico se pueden distinguir o se deberían distinguir lesiones intencionales de aquellas accidentales. No es lo mismo una lesión que me dice usted que el niño jaló la olla y se le vino la sopa encima y va a tener múltiples salpicaduras en varias partes de su cuerpo, además de un lugar con lesión mucho más grande. Versus que si usted me dice que solo lo tiene en los deditos o en las piernitas como si fuera un calzoncito. O sea, ¿qué pasó? Usted debe tener como esa capacidad. En cuanto a las características de las quemaduras, tenemos las escaldaduras, que es lo que les mencionaba de la sopa caliente. En cuanto a las características de intencional versus accidental, los bordes son nítidos y bien delimitados. Por ejemplo, en forma de botita, en forma de capuchón en los deditos, en forma de pantaloncito, etc. Las quemaduras por salpicaduras están ausentes o son muy escasas y van a ser producto de que el menor se defendió. La forma, como les mencionaba, en guante, en calcetín, en casquete, la profundidad va a ser homogénea, es decir, la lesión, la quemadura va a ser igual en todos los lugares. Y en la simetría suelen ser bilaterales.
En cuanto a las quemaduras por objeto caliente, en las intencionales tienen bordes que tendrán la forma del instrumento utilizado. La forma va a ser nítida, precisa y lineal. La localización va a ser en zonas ocultas o en áreas de castigo. Y los cuidadores o padres llevan al niño a una atención tardía. Otros hallazgos subjetivos de maltrato, pues, fracturas costales posteriores, o sea, en la parte de la espalda, hematomas a nivel del abdomen bajo, fracturas de las diáfisis por mecanismos de torsión, como vemos en esta imagen, fracturas metafisiares en asa de cubeta o en esquina, también por mecanismos de tensión o de estiramiento. En cuanto a los delitos contra la libertad e integridad sexual, entonces recordemos que la libertad sexual es el derecho que tienen todas las personas para decidir libre y responsablemente según su propia conciencia acerca del ejercicio de su sexualidad. Entonces, una conducta sexual tolerada social y legalmente debería ser una actividad privada entre adultos con el consentimiento de las partes y sin ningún tipo de coacción, explotación o degradación. El principal objetivo sería comprobar y documentar cualquier tipo de agresión o acceso carnal o sexual. En el examen físico, la víctima, recordemos que va a estar alterada emocional, física y sexualmente, por lo que siempre se considera que están pasando como un periodo de duelo, que van a estar en fases de negación, van a tener ira y van a rechazar cualquier tipo de recomendación o de orientación respecto a las consecuencias del acto como tal. Las víctimas necesitan empatía y apoyo de todas las partes involucradas en la investigación. Entonces, si usted tiene un protocolo para llenar en un cuarto de urgencias, se llena y se envía a la autoridad competente, y la autoridad competente debería ir a hablar con usted y no con la víctima. Cuando usted ya va a hablar con la víctima es porque usted ya recopiló toda la información y lo único que va a hacer con la víctima es preguntarle algo que no esté escrito. No debemos hacer las mismas preguntas que ya otra persona le hizo. Debemos hacer un examen físico completo, independientemente del tiempo que haya sucedido entre el momento del asalto y el momento del examen. Algunas víctimas ignoran síntomas de trauma físico serio, por ejemplo, lesiones internas con objetos contundentes u objetos extraños insertados en algún orificio corporal. También hay áreas corporales sensibles en las que probablemente en algún momento dado aparezcan equimosis, pero que no van a ser visibles en el primer examen. Entonces, hay que buscar, por ejemplo, si ya lo valoran en cuarto de urgencias, le dieron salida, le dieron su profilaxis de VIH, si es mujer, le dieron su profilaxis para evitar un embarazo no deseado, y ya usted la va a reevaluar en la clínica médico forense. Entonces, simplemente según el examen preliminar, que usted debe tener una copia, usted va a buscar cosas nuevas. Si el asalto ocurrió 5 días antes del examen físico, usted debe utilizar un sistema que se conoce como kit de asalto sexual. Si ya el asalto ocurrió hace más de 5 días, no es necesario el uso del kit, puesto que ya quizás no hay rastros que buscar. Cuando la evaluación se practica, varios días más tarde, se pueden documentar algunos hallazgos físicos como tal. Y también se pueden realizar radiografías o fotografías según sea el caso. El informe pericial final debe ser preciso y minucioso, incluyendo las pruebas que apoyen con más fuerza la condición física y emocional de la víctima. ¿Qué debemos hacer o qué debemos tomar en cuenta antes de realizar el examen físico? Las únicas personas que deben estar presentes son el médico forense y su asistente. No es necesario que esté más nadie con él, ni siquiera un familiar. Deben tomarse las precauciones de bioseguridad obligatorias para el manejo de fluidos corporales, sobre todo cuando vamos a utilizar el kit de asalto sexual,
Las evidencias, indicios o elementos recolectados deben ser debidamente sellados, preservados y documentados, respetando los principios de la cadena de custodia. Cuando tenemos resultados positivos en un caso de violación, esto va a depender de múltiples factores. Por ejemplo, cuándo se realizó el examen, el trabajo en equipo, las condiciones adecuadas para el examen y la documentación completa del caso. Hay que tomar en cuenta los antecedentes, examinando a la supuesta víctima de violación y realizar preguntas y evaluaciones pertinentes. ¿Qué estaba haciendo la víctima o qué hizo la víctima después del ataque? ¿Cómo llegó al cuarto de urgencias? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo está emocionalmente? Si tiene alguna enfermedad anterior, si tiene algún antecedente ginecobstétrico, etcétera. Que obviamente sí, ya la paciente nos dijo que ella planifica porque, qué sé yo, porque quiere, pues todo el mundo es libre de hacer lo que requiera. ¿Para qué le voy a dar profilaxis para embarazos no deseados? Entonces, pues esas cosas hay que tomarlas en cuenta. O si, por ejemplo, tiene una Salping, ¿para qué le voy a dar profilaxis para un embarazo no deseado? Yo nada más le doy profilaxis para VIH. Como les mencionaba, el uso de anticonceptivos, si tuvo actividad sexual consensuada recientemente, si ha tenido algún trauma anterior, si hace abuso de los tóxicos, si recuerda detalles del ataque, si recuerda a él o los asaltantes y qué hicieron. Entonces, cuando debemos interpretar estos hallazgos, entonces debemos tomar en cuenta que el semen puede quedar en la vagina por varias horas o días y por cortos periodos de tiempo en el recto. Los detalles del asalto que recuerde la víctima pueden ser incorrectos y más difíciles de precisar. En el examen físico vamos a evaluar la ropa si es que la persona llegó inmediatamente después del acto. Examinar la ropa, quitar la ropa, documentar y enviar también como si fuera evidencia, puesto que es evidencia, ¿no? Cualquier elemento extraño, algún tipo de mancha, objetos biológicos, se pueden provenir del sitio del ataque o del agresor. Entonces también debemos buscar cabellos, mancha de semen. Debe recolectarse y enviarse al laboratorio. La descripción de la ropa debe incluir detalles como la presencia de desgarros que puedan indicarnos entonces que la víctima intentó defenderse. En el examen general, pues hacemos una inspección general de pies a cabeza o de cabezas a pie preferiblemente. Y luego buscamos lesiones en áreas genitales, externas e internas, en la área paragenital y en el área extragenital, es decir, en otras partes del cuerpo que se consideran sexuales, por ejemplo, las mamas, el cuello, las muñecas y los tobillos. Las lesiones traumáticas deben registrarse con fotos y llenarse en los diagramas dispuestos en los protocolos, anotando también las características de la lesión y sus dimensiones. Hay que tener especial cuidado cuando tenemos lesiones en el cuello y si hay petequias en las conjuntivas, puesto que a menudo las víctimas de ataque sexual pueden ser estranguladas manualmente. Y esto también formaría parte de uno de los indicios a colocar en nuestro informe pericial. En el examen genital, entonces vamos a buscar lesiones en el área genital que nos alerten sobre posible contacto violento no consentido, una inspección visual panorámica, la técnica adecuada y se recomienda el uso de una lámpara de luz ultravioleta como parte del examen sexual. En mujeres adultas las vamos a colocar acostadas, boca arriba, con los muslos separados y las piernas flexionadas sobre una mesa ginecológica. Es igual como si se le fuera a hacer un examen de Papá Nicolau a la mujer. Vamos a hacerlo en 2 tiempos. Primero a tomar las muestras y después hacer el examen visual. En cuanto al abuso sexual en niños y adolescentes, recordemos que pueden ser de diferentes tipos. Toques, frotes con fines sexuales, obligarlos a presenciar actividades sexuales de adultos, material pornográfico o fotografías y el asalto o intento de asalto sexual.
Los signos físicos sugestivos de abuso sexual en esta edad entonces serían la dificultad reciente para caminar o sentarse, problemas somáticos crónicos como dolor estomacal, vómitos, dolor de cabeza, la presencia de manchas en su ropa interior, una secreción anormal en sus genitales, enfermedades de transmisión sexual, dolor, hinchazón o comezón en el área genital, pérdida del control de esfínteres cuando ya el niño lo tenía y presencia de objetos extraños en orificios corporales. Todos estos hallazgos en el examen físico de un niño nos deben sugerir que algo no está bien. En la mayoría de los casos evaluados, los hallazgos son mínimos o nulos, y esto se debe a que la denuncia se presentó 1 millón de días después. Ni siquiera saben cuándo fue el hecho. Los actos con fines sexuales realizados en largos periodos de tiempo, o sea, no fue un abuso de que sucedió hoy y yo fui mañana, sino que sucedió hoy, ayer, antes de ayer, hace un mes, hace un año, etcétera, etcétera. Los tipos de actos, por ejemplo, si solo fue para tocar o para estimular con fines sexuales sin dejar ningún tipo de lesión, esto no se puede valorar. Tendríamos solo lo que el niño dice y no siempre el niño lo va a decir. Y los abusos por la vía anal, los cambios de la penetración son variables dependiendo del tiempo que transcurre desde el hecho hasta el momento del examen médico. También debemos tomar en cuenta el grado de violencia ejercido y algún tipo de maniobra previa de dilatación o el uso de lubricantes. En el embarazo, el parto y el aborto, entonces, primero que nada, diagnosticar el embarazo. Recordemos que el embarazo comienza con la fecundación, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Y resulta en la formación de un cigoto o huevo. La fecundación extracorpórea o in vitro es cuando el óvulo es artificialmente inseminado en un laboratorio. Y lo que se hace después de esto es que se transfiere el embrión del in vitro al útero de la madre, de la futura madre. El producto de la concepción se denomina embrión hasta la 8ª semana, cuando alcanza su forma definitiva, y feto desde el 3er mes hasta la expulsión natural o por cesárea, como les mencionaba. El embarazo o estado de gravidez es el periodo de tiempo que transcurre desde la fecundación, que muchas no lo saben en realidad, a menos que sea algo muy bien planificado, hasta el momento del parto. En este periodo transcurren 273 a 281 días aproximadamente, 40 semanas o 9 meses calendario. ¿Cómo yo establezco de manera clínica o de laboratorio un embarazo? En cuanto a los datos clínicos, cambios corporales, anatómicos y fisiológicos en la mujer, signos de probabilidad, signos de certeza, parto reciente, podemos encontrar dilatación en la laxitud del área vaginal, desgarros en el periné, evidencias de episiotomía, que es un corte que se realiza para ayudar a que el bebé salga, el útero aumentado de tamaño, con un cuello suave, dilatado y con algunos desgarros, la presencia de loquio, que es como sangrado o coágulos después de dar a luz, cambios en los senos, el aumento de los mismos, la salida de leche por los mismos y estrías gravídicas en la piel del abdomen. Los exámenes de laboratorio, obviamente una prueba de embarazo, ya sea rápida, en orina, en sangre o una cuantificada. Las pruebas anatomopatológicas, que son análisis microscópicos que se practican en el material de legrado o de curetaje de la cavidad uterina de una mujer que ha abortado recientemente. Y el diagnóstico es positivo cuando se encuentran partes de la placenta. El aborto, como tal, proviene del latín abortus y se usa para describir la interrupción de un proceso o actividad. Y en medicina se refiere a la interrupción del embarazo. Va a existir una clara diferencia entre la definición médica y la definición legal de aborto. En la definición médica no es más que la terminación del embarazo por cualquier medio antes de que el feto esté lo suficientemente desarrollado para sobrevivir o antes de que sea viable. Y en la definición legal es la muerte del producto de la concepción por interrupción violenta del proceso de desarrollo en cualquier momento del embarazo.
Tenemos algunas lesiones según la OMS, Organización Mundial de la Salud. El aborto ciertamente provocado, el aborto probablemente provocado, posiblemente provocado y el aborto espontáneo. Recordemos que estas tres primeras son de consideración para investigar y esta última pues es una evolución natural del embarazo en aborto. En el peritaje médico forense debemos, si tenemos acceso a, debemos evaluar la escena de los hechos, evaluar a la mujer sospechosa y si tenemos acceso al feto, pues determinar la edad de gestación. El medio empleado pues es complejo y en realidad aporta pocos elementos a la demostración de si fue espontáneo o provocado, sobre todo cuando se hace el examen fetal. Pocas veces hay lesiones bien definidas que nos permiten identificar el instrumento quirúrgico utilizado para realizar el aborto. El diagnóstico de muerte, pues, es una de las situaciones que se plantea al médico forense, si nació vivo o si ya estaba muerto al momento de su salida. ¿Ok? Sí, también es algo difícil de hacer. El diagnóstico de aborto provocado implica la práctica de procedimientos para poner fin a un embarazo no deseado y se realiza de manera clandestina por personas que no son profesionales y no tienen los conocimientos básicos. Es una de las causas de alta morbimortalidad en las mujeres en periodo reproductivo, que también va a tener consecuencias psicológicas, sanitarias, sociales y económicas. Mientras que en otros países usted va y paga 400, 500, $1000, dependiendo del centro médico donde acuda, para realizarse un aborto porque usted quiso, aquí en Panamá es un poquito más difícil, un poco más caro y con mayores complicaciones posteriores. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Una pregunta, profesora. En caso de violencia sexual a las personas, a las víctimas se le dan antirretrovirales. Sí, yo lo mencioné. Profilaxis para VIH, profilaxis para embarazos no deseados. O sea, se les da la píldora del día después y se le da, usualmente se les da a tripla por una semana, creo. Por 15 días, perdón. Para cualquier cosa, y igualmente se le hacen exámenes de VIH, de BDRL y cualquier otro que tengamos ahí a la disposición en el centro donde la persona acude a atenderse. Y se le hace un seguimiento. O sea, se le repiten todos los estudios y las evaluaciones al mes, a los 3 meses y al año. Pregunta, profesora. Usted antes mencionó referente a que las personas no se le vuelven a hacer las mismas preguntas que le hicieron otros profesionales. Ok, eso está bien, pero cuando son agredidas, pero sabemos que psicológicamente es lógico que están afectados y pues de uno a otro ya usted indicó que las personas se van poniendo nerviosas y todo lo demás, pero yo tengo el conocimiento de que sí, en parte pues sí deberían de hacerlo para poder lo hacen más bien los detectives de sacar de mentira verdad. Entonces, cuando eso, imagino que psíquicamente afecta a la persona, pero la persona que se hace la víctima y no se le pregunta una y otra vez cuando es, porque me han tocado casos. Lo que pasa es que yo soy trabajadora social. Entonces, me han tocado casos donde las personas dicen y una vez y otra vez mentira y así se han hecho las víctimas. En ese caso, ¿qué hacen? Pregunto.
Bien, es que creo que el problema siempre ha sido la falta de comunicación entre profesionales. Si yo tengo un protocolo que me pide, por lo menos el de maltrato o de sospecha de maltrato, me pide la historia, o sea, por qué el paciente vino, estoy tratando de recordar, ¿no? Me pide el examen físico inicial, en él yo debo incluir, aunque no lo diga, los signos vitales, la exploración visual, un examen macroscópico, cualquier lesión encontrada en la piel. Creo que también me pide examen ginecológico y las conclusiones de mi examen y el diagnóstico. Si se me olvida algo, disculpen, pero es que no tengo el documento a mano aquí. Pero si todo eso está allí, ¿yo por qué tengo que volver a preguntar a la víctima? Si todos tenemos cierto grado de formación a nivel de términos profesionales o de terminología médica, o por lo menos ustedes que están estudiando Derecho reciben esta cátedra, ¿por qué tengo que seguir insistiendo en preguntarle cosas a la víctima solo porque yo no entiendo? Si eso está escrito en un papel. De allí yo tengo que sacar la información. Ya lo que no está en el papel, entonces pues eso es lo que usted pregunta. O sea, ¿para qué yo le voy a preguntar? ¿Y sabes quién te lo hizo? ¿Cuántas veces tengo que preguntárselo? Si ella el primer día no sabía quién se lo hizo, un mes después tampoco va a saber quién fue. ¿Okay? Hay respuestas que nunca van a cambiar, mientras que hay otras que sí pueden cambiar. De repente el día de la denuncia ella me dijo algo, o él me dijo algo, porque a los hombres también les pasa. Y el día que vamos al juicio me contesta otra cosa. Pueden ser dos situaciones. Que me está mintiendo, o que el trauma ha sido tan grande que hay una alteración a nivel psicológico que su memoria a corto plazo, su propia mente está cuidándolo. ¿Ok? Y simplemente la persona olvida ese momento tan traumático en su vida y es normal. O sea, no es que me esté mintiendo, sí, puede que sí me esté mintiendo, pero no siempre va a ser así. Entonces, es un poquito difícil. A veces la experticia del investigador puede llevarlo a concluir que esta persona está mintiendo, pero no todos van a mentir. Sobre todo si tenemos todas las evidencias en el caso. Ok, mire, lo que pasa que, bueno, ejemplifico con la persona ahí sin nombre. Me llegó un caso, casualmente ayer me tomaron sobre lo mismo. Era un caso de supuestamente violencia familiar. La agresiva era la joven. Cuando fue físicamente con un golpe en el rostro, usted ve que eso permanece durante meses cuando es en el ojo. Entonces, ¿qué hizo la chica? La chica agarró y se maquilló. Entonces, como en menos de una semana, si hoy ella fue golpeada, como que el martes ya no tiene el golpe en el ojo. Bueno, pasó. Bueno, tanto como un mes, no, máximo 14, Ajá, 14 por lo 15 mismo, días. Entonces, la chica se maquilló y le dijo, no, que me golpeó, que me hizo, me volvió, me tornó, bla, 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 bla. Todas las mentiras que dijo. Entonces, cuando la jueza, el mismo joven le dice, ¿cómo es posible que tú tengas hoy el golpe? El sábado fuiste golpeada y hoy, martes, no tengas nada. Y, en fin, la jueza lo que prácticamente en el caso escuchaba ambas partes, lógico. Y cuando vinimos a ver la chica, cuando el chico presenta la evidencia de que ella en Instagram, su gran error, subió a las redes, dice que yo le voy a desgraciar su vida, que le van a poner preso, bla, 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 yo me voy a maquillar y la palabra dijo, él la va a vivir.
Entonces, si uno no pregunta, o sea, eso depende del caso y como usted bien lo dijo, de manera profesional para uno poder adquirir los datos. A veces si uno no insiste preguntando, no va a sacar de mentira, ¿verdad? Eso prácticamente como profesional va en esa persona técnica, pues, pero le hice la pregunta referente por el caso que llegó a mis manos. Eso era todo. Bueno, pero su ejemplo se parece mucho al de la esposa de Johnny Depp, ¿no? Que ella era la... ella era la sufrida y al final resultó que era él el que era la víctima, entonces... Eso mismo le dije yo, bueno, tú no eres famoso, pero no te preocupes que eres el gemelo de Johnny Depp. Exacto. Entonces sí, puede suceder, pero es que también hubo una de esas pocos videos que subieron en internet que vi, que ella supuestamente fue agredida no sé con qué, y al día siguiente se fue a una fiesta con no sé con quién y las fotos no tenía absolutamente nada tampoco, o sea, no se le veía el supuesto golpe que ella en una primera instancia había subido a sus redes sociales, o se le había enviado a un amigo, no recuerdo en realidad cómo fue el asunto, y ya no tenía el golpe. Correcto, el joven en eso le dice casualmente a la jueza, le dice, oye, mis golpes se te quitaron con agua. Porque no estaban todas las marcas que ella tenía en el cuello, que tenía en el ojo golpeado. Un golpe, yo tengo una vecina que ella sin querer se dio un mal golpe y el golpe se bajó al ojo y ella tiene ya casi raspando un año y todavía tiene como especie de un moretoncito, tiene la señal de que su ojo estaba golpeado. Sin embargo, el de la chica desapareció, como le dice el jovencito. El golpe se te fue con agua. Él le hizo la interrogante a ella. Sí, correcto. Entonces, la importancia de que aprendan a diferenciar las lesiones es esa. La importancia, la localización, cuándo son de defensa, cuándo son de ataque, cuándo son autoinfligidas. El hecho de llenar los protocolos que existen para ciertos delitos, sobre todo la violencia y el abuso sexual. Me pasa mucho que me llegan pacientes de 15 años embarazadas y yo digo, ¿y tu esposo cuántos años tiene? Tiene 20 y tantos. Y yo, ya. Entonces me quedo pensando, le lleno la hoja, se supone que por ley yo debo llenar la hoja porque eso es un delito, independientemente que los padres se lo hayan permitido, independientemente de que también me llegó un caso, una chica de 16 años que ya no vivía con sus padres y en el transcurso del tiempo pues salió embarazada del novio que tenía, pero igual por la edad de los involucrados eso es un delito y yo debo reportarlo. Pero muchos colegas no lo hacen. Estás embarazada, dale, pues te haces esto y te doy en un mes. Ya, se acabó. ¿Y qué pasó con la denuncia? ¿Qué pasó con la hoja de maltrato? Independientemente de que sea consensuado por las edades, yo tengo que llenar el documento. También, profesora, disculpe que la interrumpa, igual cuando la paciente llega al hospital y si es menor de edad, de una vez empieza la indagatoria, tanto el médico y la enfermera que está allí, si preguntando por el papá del niño, que cómo fue eso, o sea, y ellos llenan también un documento que inmediatamente si no tenía alguna denuncia o algo así, eso de una vez pasa a las autoridades. Bueno, yo he llenado muchos en mi vida y solo me han llamado 3 veces, pero como para preguntarme que si yo conozco a la muchacha, si yo conozco al muchacho, si yo conozco a no sé quién, que si yo tengo conflicto de intereses, que yo dije, oiga, entonces, ¿para qué yo llené la página? Yo no tengo nada que ver con eso, yo simplemente estoy cumpliendo con un protocolo que está establecido por ley. Pregúnteme cómo está la muchacha, si la mandé a psicología, si el bebé va bien, si la chica tiene alguna complicación en su embarazo, que es muy común en las adolescentes que se les complique el embarazo. No en todas, pero sí. Entonces,
las veces que me han llamado siempre me preguntan eso, si yo tengo conflicto de intereses, si yo los conozco, que si me caen mal, que si he tenido algún problema. Yo dije, pero bueno. Entonces el resto de las veces que no me han llamado, no sé si es que el proceso no ha seguido su curso y no han hecho las investigaciones o simplemente no vieron necesario que el médico fuera a prestar declaración. Otra pregunta, profesora. Cuando usted hablaba de las huellas y las cosas estas, cuando la persona o la mujer es maltratada por violaciones y estas cosas, una de las preguntas que le iba a hacer, que siempre nosotros las mujeres, cuando nos vienen estos casos así de violación, yo me imagino, porque incluso cuando uno a veces pelea con su esposo o algo, qué sé yo, uno siempre trata de defenderse y lo primero que uno agarra es que agarra a la persona y sin querer de repente pueda que lo aruñe o de repente sí lo aruñas. Entonces la pregunta mía es que si debajo de las uñas y eso también se buscan huellas cuando hay estas clases de ¿cómo se llama?, de violaciones y esas cosas de la Sí, víctima. sí, se busca en todos lados. Eso es lo que Todo, quería saber. no solamente el kit de asalto sexual, sino también otro tipo, la ropa, el cabello, y debajo de las uñas, etcétera, etcétera. Gracias, profesora. A la hora. ¿Alguien más? Buenas tardes, profesora. Una pregunta en cuanto al diagnóstico psicológico en el caso de violencia doméstica. La pregunta va relacionada porque yo trabajo en la Fiscalía de Familia y veo esos casos todos los días en donde la víctima es agredida física, psicológicamente, y al final cuando llega el informe indica que la víctima no está afectada psicológicamente. ¿En qué se basan para determinar que la víctima no está afectada psicológicamente en cuanto a ese delito? Bueno, no sé, porque usualmente siempre alguna cicatriz a nivel psicológico queda. Entonces hay que ver si en evaluaciones posteriores la paciente sigue sin presentar ningún signo de trauma, pero siempre hay algún cambio de conducta, un cambio de actitud, cambian de rutina. Todos esos aspectos son referentes al trauma psicológico, secuelas psicológicas. Sí, porque allí prácticamente todos los días van a notificarse de que la carpeta fue archivada y alguna de las razones por las que se pasa a esa sección de archivos es porque en el informe indica que la víctima no está afectada psicológicamente. Entonces la víctima reclama y dice qué es lo que necesitan para decir que yo estoy afectada psicológicamente. Me tenía que haber matado, qué es lo que tenía que haber hecho para que digan de que de verdad estoy afectada. Entonces yo me quedé con esa duda de qué es lo que se toma realmente en cuenta para determinar esto entonces. Bien, hay que ver ese psicólogo qué tipo de protocolo sigue o qué tipo de pruebas le aplica para decir realmente que esta persona no tiene ninguna secuela psicológica. Porque sí, incluso lo más mínimo, el cambio más mínimo en esa persona es una secuela. ¿Alguna otra consulta? Bien, chicos, si no hay más Profesora, no tengo ninguna Ajá. Ok.
Si no hay más consultas, entonces damos por terminada